Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Casa Árabe. Acogemos hoy la 7ª conferencia del ciclo sobre grandes capitales del mundo islámico medieval, pasado y presente, que coorganizan Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, de mayo del presente año a noviembre del mismo, con la colaboración del grupo de investigación Sísifo del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Como saben muchos de los que nos han estado siguiendo desde el mes de mayo, el ciclo aborda la historia de una selección de algunas de las ciudades más importantes de la historia del Islam y que en algún momento se erigieron como capital de un importante reino o imperio medieval. La conferencia de hoy está dedicada a El Cairo y lleva por título El Cairo islámico y Fustat, desde la conquista árabe hasta la expedición francesa. Se entiende la expedición francesa de Napoleón. Para impartirla tenemos aquí hoy en Casa Árabe a Stéphane Pradine, profesor de la Universidad Aga Khan en el Reino Unido. Aunque la historia medieval del Cairo es bien conocida, a través de las fuentes árabes y latinas, la arqueología de la ciudad es una gran desconocida. No existen evidencias arqueológicas de las ciudades abasíes de Al-Askar y Al-Khatay, y el conocimiento actual sobre la urbanización y la planimetría de la ciudad fatimí se basa fundamentalmente en los escritos de Al-Makrizi, uno de los grandes historiadores del periodo mameluco posterior. Si a ello se añade que el desarrollo de la ciudad se ha analizado tradicionalmente desde un modelo teórico desarrollado por historiadores, obtenemos una visión arqueológica sesgada y limitada solo a las excavaciones en la antigua ciudad de Misr Fustat. En este contexto, las excavaciones del Aga Khan Trust para la Cultura y el Instituto Francés de Arqueología han proporcionado una ingente y novedosa cantidad de información sobre el Cairo medieval, que puede ser destruido en cualquier momento por las edificaciones modernas, en un contexto de expansión urbana poco regulado. Hoy podremos conocer algunos de estos hallazgos de primera mano, gracias a la presencia de uno de sus protagonistas, el profesor Stéphane Pradine. Stéphane Pradine es doctor en Arqueología Islámica por la Universidad Sorbonne Paris IV, es profesor en el Instituto para el Estudio de las Civilizaciones Musulmanas de la Universidad Aga Khan en el Reino Unido e investigador asociado en el Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, Oriente y Mediterráneo en París. Fue también responsable de Arqueología Islámica en el Instituto Francés de Arqueología Oriental, en El Cairo, entre 2001 y 2012. Es especialista en Arqueología Medieval de Oriente Medio y África Oriental, habiendo realizado diversos trabajos arqueológicos en Tanzania, Kenia y Egipto. Dirige actualmente un proyecto sobre las fortificaciones y el urbanismo del Cairo fatimí y ayubí. Antes de pasarle la palabra, me gustaría una vez más agradecerle su presencia aquí, así como y muy especialmente a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde. Espero que disfruten la conferencia. Muchas gracias. The floor is yours. Merci, Monsieur Villena, pour cette magnifique introduction. Muchas gracias por esta magnífica introducción. Par la magie de Por la traducción, magia y gracias a la traducción, parece que estoy hablando de español, así que gracias a los traductores y agradezco todo el equipo de la Casa Árabe por su trabajo y por esta invitación. Es una gran oportunidad de poder presentar mis trabajos en un marco hispánico en Madrid. Bueno, pues tal es la misión que tengo, la historia
historia del Cairo, la arqueología y también los descubrimientos recientes que hemos hecho estos últimos años en una hora. Entonces espero que vais a aguantar conmigo para esta visita rápida del Cairo desde la conquista árabe. He mentido un poco, no voy a parar con la llegada de los franceses, vamos a llegar hasta el siglo XXI. Bueno, el Cairo es una megalópolis, es una ciudad muy grande en el mundo árabe, en África, con 14 millones oficialmente y probablemente podemos decir 17, 18, incluso 20 millones de habitantes con todos los barrios y los suburbios periféricos. El Cairo es una ciudad muy interesante para estudiar y ha sido el objeto de muchas publicaciones desde hace 2 siglos. ¿Por qué? Pues porque el Cairo, como capital de varios imperios, varias dinastías, es también como un panorama de distintos periodos. Desde la conquista árabe con Fustat, la primera capital islámica de Egipto, hasta ciudades capitales de la época abasí, localmente conocidas debajo de la dinastía Tuluní, y otras dinastías, por ejemplo en Fatimí a finales del siglo X, y el Gran Cairo de Saladino al final del siglo XII, y luego el Cairo de la época mameluca del siglo XIII al siglo XV. Lo interesante con esta ciudad es que hay una estratigrafía como capas arqueológicas que no es igual que en algunas ciudades, que es vertical. Aquí es horizontal, es decir, que las ciudades se han desarrollado al lado de una de otra. Entonces, para el visitante, entre los coches, la contaminación, es interesante visitar una ciudad con distintas caras y monumentos de distintos periodos. Bueno, voy a empezar por 2 citas. Un arquitecto británico que ha trabajado en la época colonial e inglesa en el Cairo. Es una cita bastante difícil, quizás la voy a traducir al francés directamente. Arabia siempre ha constituido un vacío arquitectural y el término árabe nunca se debe usar para hablar de la arquitectura del Islam. Es un juicio muy severo que conlleva elementos interesantes en el sentido en el que cuestiona el hecho de la asociación sistemática entre arquitectura árabe y arquitectura islámica o musulmana. Prefiero la cita que está debajo de Lapidus. Las conquistas árabes no han introducido el urbanismo, sino que han introducido la formación de nuevos imperios que tenían motivos para construir nuevas ciudades. Los califas y los gobernantes han construido nuevas capitales que simbolizaban la dominación de nuevos regímenes y su capacidad de mantener el orden y difundir una nueva civilización. Lo interesante aquí es entender que la conquista árabe se ha llevado a cabo sobre territorios dominados por otras culturas, lo sabéis, los romanos, etc. Siempre hay que tener en mente que los árabes han reutilizado ciudades, estructuras que ya existían. Entonces, el juicio de Criswell tiene que ver con los grupos, las poblaciones turcas de África del Norte, bereberes, que no hay que olvidarlas con este término genérico de árabe. Después de esta pequeña introducción, un poquito aburrida quizás, pues volvemos al Cairo en Egipto. Durante la conquista árabe, distintas ciudades han sido ocupadas y otras se han construido para apoyar el esfuerzo de invasión de los árabes hacia el oeste, en el este con las ciudades de la conquista, y estaba Basra
en 634, Kufa también, luego la fundación de Fustat en el 642, primera capital musulmana de Egipto, y luego la última ciudad de este tipo, Amsar, de la conquista, se construyó en Kerouan, en Túnez, en 670. Lo interesante es que cuando los árabes llegaron, los musulmanes, en general árabes, llegaron a Egipto, no quisieron reutilizar la capital grecorromana de Alejandría. Prefirieron fundar la ciudad de Fustat, que está en la conexión entre Alto Egipto y el Bajo Egipto. ¿Por qué? Pues porque era una zona muy estratégica que permitía controlar todo el país y también por motivos prácticos respecto a las rutas que existían hacia la península arábiga. Entonces, un cambio de capital, donde Fustat había estructuras de defensa, porque era una zona muy estratégica, el fuerte romano de Babilonia, por ejemplo, que protegía el canal de Traján, y este fuerte romano se ocupará después por comunidades coptas en el Cairo. Hoy se llama el Antiguo Cairo, y estas torres se han ocupado de nuevo, están utilizadas como iglesias. Una mezquita fundada en el 642. Aquí, la que veis aquí seguramente no tiene mucho que ver con la que se fundó, pero es la primera mezquita fundada en Egipto y en África. Bueno, son los únicos vestigios que tenemos para los principios de Fustat y de la conquista, y tenemos muy poco material y estructuras de la época omeya. Volveremos sobre esto después porque os hablaré de las excavaciones arqueológicas. En esa época, la época abasí, en resumen, el siglo VIII más o menos hasta el siglo IX, incluso siglo X, tenemos algunos monumentos que se han mantenido en el Cairo, algunos muy conocidos y otros muy desconocidos. Tenéis aquí, os he hecho una lista de las distintas dinastías del periodo abasí que han apoyado su poder por la fundación de ciudades del califato. Bagdad, Samará, en África del Norte tenemos Al-Abbasiyya, Raqada. Luego los fatimíes, que son una dinastía es un califato y mantienen esta tradición de ciudad fundadas por dinastías. Entonces hay que ver que es una tendencia que existe y que se ha desarrollado en la península ibérica también, en España, la creación de ciudades califales para soportar nuevos sistemas políticos y como representación del poder político. El Cairo es una de estas ciudades con la creación de dos nuevas ciudades, Al-Askar y Al-Atain, bajo Ibtulun, que son fundaciones. Entonces tenéis monumentos conocidos, la mezquita de Ibtulun, este gobernador abasí que ha tomado su independencia del califato, que reinó en Egipto hasta el final del siglo IX. Esta mezquita se caracteriza por esta torre, por este minarete. Tenéis también el nilómetro para medir el Nilo, y en esta parte el tejado y las puertas son mucho más recientes. Y aquí tenéis monumentos menos conocidos. Hay que ser muy valiente para llegar a estas zonas periféricas muy pobres y rodeadas de desechos. Tenéis este acueducto de finales del siglo IX que permitía captar las aguas del río que está en el sur del Cairo.
para traer las aguas hasta Fustat, y son monumentos así menos conocidos. Aquí estoy muy orgulloso de presentaros este monumento existente, muy importante, en pleno centro del Cairo, que nunca se había publicado como monumento abasí y se consideraba como un palacio mameluco. Y al hacer nuestras excavaciones, pues vimos que por los tamaños de los ladrillos y todo esto, pues correspondía con un monumento del estilo de Samara, y está en el sur de la mezquita que vimos antes. He escrito un artículo hace poco y voy a seguir escribiendo sobre esto. Para la dinastía que sigue, los fatimíes han desplazado su capital de Túnez hacia Egipto, y el sueño era volver a Oriente. Esta dinastía es chiita y van a crear, como os he dicho, estaba de moda en la época, ¿no? Van a crear su propia ciudad independiente de Fustat. Fustat es la antigua capital árabe y va a seguir. Fustat se va a mantener de la conquista el Gran Fustat. O sea, las ciudades y los establecimientos abasíes hasta la mezquita de Ibtulun. Ellos van a construir su propia ciudad, Al-Qaira, en el norte, para separarse de la población y para protegerse también. Aquí tenéis este templo para el califa Al-Muiz. Se ha construido y protegían los palacios del centro de la ciudad y la gran mezquita de Al-Azhar. Luego se construirá la mezquita de Al-Asin al principio del año 1000, y luego una segunda fortificación para proteger mejor el monumento. La mezquita de Al-Azhar, en su forma actual, no tiene mucho que ver con la mezquita original. Aquí tenéis el plano de la mezquita original, que ha sido ocupada de nuevo, a lo largo de las épocas, la época mameluca y luego otomana. Otra mezquita muy bonita en el norte de la ciudad, una mezquita fatimí, la mezquita de Al-Hakim, construida a principios del año 1000, que presenta más o menos el mismo plano, con un patio central, un minarete en forma de cebolla, sus nichos también, que encontramos en otra mezquita en Túnez. No, en el Cairo fatimí no encontramos arquitectura doméstica fatimí, porque las dinastías sucesivas de los mamelucos, de los otomanos, hasta la ciudad actual, han construido casas y han borrado las casas de fatimíes. Entonces, para verlas hay que ir al parque arqueológico de Fustat, que está al lado de la mezquita de Am, al lado del Cairo copto, y para verlas, pues como os he dicho, durante el periodo fatimí hasta la época mameluca, Fustat va a coexistir con la ciudad fatimí. Esta ciudad Al-Qaira para los príncipes, y luego Fustat, que es la ciudad del pueblo y el centro económico de la ciudad. Los fatimíes han construido recintos para proteger la ciudad califal. El general Gawal, que conquistó Egipto, y luego lo que nos interesa es el segundo recinto de Bab al-Jamari, bajo el califa, y es interesante porque podemos dividir este periodo en dos periodos, la época de los califas y luego la de los visires. Esta primera época, el visir, el primer ministro, va a tener el poder. El califa va a ser, como en las películas o en los dibujos animados, el califa va a ser el personaje que se queda en su palacio con bailarines y cojines de seda. Entonces es el que va a ocupar el centro político, el puesto más importante a partir del siglo XI. Y este visir, Badr al-Gamali, va a demostrar su poder construyendo muchos monumentos. En las puertas del Cairo, por ejemplo, va a hacer nuevas fortificaciones para la ciudad. Aquí veis
este plano ya está mal porque lo he hecho hace unos años y veis aquí en verde el recinto de Jawar, y después de nuestras excavaciones en 2011 hemos descubierto un trozo de este recinto en el centro noreste del Cairo. Entonces lo interesante es que podemos cuestionar muchas ideas preconcebidas sobre los límites de la ciudad en la época fatimí. Entonces, es lo que os voy a presentar sobre mis investigaciones ahora, es que nuestros conocimientos son bastante borrosos porque se basan sobre textos históricos de Makrizi, por ejemplo, pero también de otros. Y estos textos, que son unas fuentes primarias, son interesantes. Ha habido muchísimos libros publicados por historiadores, pero desde el punto de vista de la arqueología teníamos muy poca información. Entonces, estas excavaciones que vamos realizando, estos puntos constituyen las zonas de excavaciones con la Fundación Aga Khan, con el Instituto Francés, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Parking de Arrasa, Bab al-Tawfiq, Bab al-Jedid, Bouguerzafa, etc. Entonces, hemos hecho excavaciones en varios sitios. Las excavaciones se deben terminar este año, pero vamos a seguir algunos proyectos. Es difícil para un arqueólogo parar, entonces vamos a ver que el año que viene vamos a tener otros pequeños proyectos puntuales. Lo que es interesante, como decía, es que las excavaciones arqueológicas permiten cuestionar incluso a grandes autores. Si hablamos en el mundo árabe de Makrizi, sobre todo en Egipto, es considerado como el cronista mameluco, bueno, un demiurgo. Y Makrizi no era arqueólogo. Y lo que este hombre describió en su época son también interpretaciones. Entonces, cuando Makrizi describe el primer recinto, la primera muralla de Jawar, como una muralla de ladrillo crudo que era tan ancha que realmente cabrían dos caballeros de frente, realmente describe algo que ha sido progresivamente destruido por los mamelucos con sus viviendas, y este recinto, esta muralla, efectivamente estaba recubierta por viviendas mamelucas, pero no se trata de la primera muralla del Jawar, sino de la segunda de Bar al-Gamali. Entonces, ¿por qué esta confusión? Porque Makrizi no tenía conocimiento del hecho que de la época fatimí. Las grandes puertas habían sido construidas en piedras, pero el resto en ladrillo. Y aquí se ven las dos murallas, una más reciente que, entre comillas, que otra. Luego lo veremos. Es la muralla de Salahaddin, de Saladino, y detrás, en nuestras excavaciones, exhumamos esta muralla fatimí, que es de la época de Bar al-Jamali, es decir, de finales de 1087, finales del siglo XI. Y tenemos inscripciones que lo prueban. La primera puerta de Bab al-Jamali en Bab el-Nas está construida en 1087 y en el sur, Bab Zuela, en 1092. Es decir, que tenemos el principio y el final de los trabajos fechados. Evidentemente, las universidades, bueno, esta muralla en ladrillo, ¿tenemos pruebas? Pues sí, efectivamente, excavamos una prueba, Bab al-Tawfiq, de Bab al-Jamali, con una bella inscripción, y descubrimos que había una muralla de ladrillo ligada a la puerta de piedra, y las dos estructuras tenían los mismos pilares, la misma base, y por lo tanto estas puertas monumentales de piedra en realidad habían sido de piedra para impresionar a los visitantes, pero el resto de la muralla se construyó en ladrillo cocido. Y lo más impactante en Oriente Próximo es el comienzo de las cruzadas, y evidentemente los fatimíes perdieron territorios, sufrieron esto, en Palestina también, y luego hubo una contracruzada, claro, por diferentes emires desde Damasco
y desde Alepo, y luego fue un heredero de una cierta forma de Zengi y de Nureddin, el que finalmente logrará esta contracruzada, un joven emir kurdo, Saladino, que se convertirá en el último visir del último califa fatimí y que tomará el poder en Egipto. Saladino, Salahaddin, lo que tiene que hacer es enfrentar la amenaza de los cruzados que estaban en las puertas del Cairo a principios del siglo XII y construye una gran muralla para defender el Cairo contra los extranjeros, contra los francos, contra los cruzados. Construye una gran muralla de 14 kilómetros que iba del Nilo al Nilo. El Nilo llegaba hasta ahí en la época, con las crecidas, y más o menos iba de Jubal Max hasta el Muqattam, y por lo tanto iba a proteger Fustat, porque Saladino de hecho quería proteger la ciudad fatimí, pero también el pulmón económico, que era Fustat. Por lo tanto, construye esta enorme muralla, este recinto de protección, y crea el Gran Cairo, puesto que reunirá el Cairo y Fustat. Por lo tanto, planteará las bases del Gran Cairo, que se conoce en la época mameluca. Y entre las dos ciudades crea una ciudadela para defender la ciudad, pero también para dominarla y controlarla. Los trabajos los lleva a cabo el emir Karakush, sobre todo entre 1173 y 1177, y los grandes trabajos de Saladino se terminan tras su muerte. Son terminados por su hermano y su sobrino. Aquí excavamos una torre en el noreste del Cairo, cerca de Bab el-Nas, y descubrimos, de hecho, la primera torre, una de las primeras torres fatimíes en ladrillo, y delante Saladino reconstruyó una muralla de piedra, porque hay que saber que en la época había que adaptar las fortificaciones para el ataque, y los cruzados, como saben, en una guerra las técnicas evolucionan muy rápidamente. Era la época de los contrapesos y tenía que haber murallas que resistiesen las catapultas, esas máquinas de guerra novedosas, y construyó las grandes torres que servían también de plataforma para máquinas de guerra. También se construyen nuevas puertas, no con entradas rectas, sino con bashora, kubri, es decir, entradas acodadas con puertas para poder proteger la ciudad del Cairo. No tenía la poesía de los califas fatimíes que daban bellos nombres a las puertas, Bab el-Nas, Bab el-Futur, la puerta de las victorias, de las conquistas. Aquí era Bab el-Gadid, puerta nueva para la ciudad del Cairo. Hay fechas precisas. ¿Por qué? Porque en los trabajos con la Fundación Aga Khan, la segunda Bab el-Jadid, que se encuentra al sur, nos permitió encontrar una inscripción in situ muy antigua, en la que Saladino dice que va a conquistar Jerusalén. Casi era premonitorio, porque efectivamente algunos años después conquistó Jerusalén y su programa estaba inscrito en la piedra, a la sazón, con la fecha de los trabajos. Una ciudadela construida en el contrafuerte del Muqattam, en la colina que domina el Cairo. Se ve aquí el Cairo primitivo, y la ciudadela era el lugar del poder de todos los soberanos hasta la época de Mohamed Ali. Llega una nueva dinastía en 1250, los mamelucos, que reinan sobre un territorio inmenso, son los herederos de Saladino, pero también desharán los últimos reinos de los cruzados en Saint-Jean-d'Acre, y al final del siglo XIII dominaron prácticamente todo Oriente Próximo y una parte del Hiyad. Los mamelucos, los sirvientes, los esclavos, producirán durante 2 siglos monumentos absolutamente magníficos, y también llenarán los espacios vacíos de la ciudad del Cairo. En rojo se ve cómo urbanizan, construyen casas
en los espacios vacíos entre Fustat, el antiguo Cairo, y Al-Qaira, la ciudad fatimí. Y empiezan como el Nilo, como el río Nilo. El curso del Nilo se desplazó hacia el oeste. Esas zonas que eran territorios inundados fueron urbanizados como Bulak por los mamelucos y empezaron a construir también al oeste, en dirección del Nilo. Los mamelucos eran una nueva aristocracia, son guerreros, grandes guerreros, normalmente venidos del Cáucaso y de Asia Central. Esos emires, esos señores de la guerra, son una aristocracia militar y empiezan a construir palacios en las calles más importantes del Cairo. Palacios muy bellos durante una época de gran prosperidad. Los mamelucos controlan Oriente Próximo, el Mar Rojo, todo el comercio de las especias con el Océano Índico. Y por lo tanto florece en muchas caravanas y muchos palacios se construyen de Wakala en el Cairo con todas las riquezas que traen las rutas de caravanas. Pues los mamelucos exportan a través de Alejandría productos fabulosos hacia diferentes ciudades como Venecia en Italia y hacia Europa. Por lo tanto, hizo también la belleza y la prosperidad del imperio mameluco. Fue esa capacidad mercantil, ese control sobre los productos de Oriente. Los mamelucos demostraron su poder con la construcción de una gran mezquita en los ejes principales, en esa antigua calle fatimí que se llama Shari al-Muiz. Construyeron grandes mezquitas con escuelas coránicas, con madrasas, aquí con símbolos de su victoria, incluso como el portal de la mezquita construido con la puerta de entrada de la catedral de Saint-Jean d'Acre. Construyeron también mausoleos ligados a las mezquitas en el corazón del Cairo para los sultanes y se desarrollaron progresivamente. Otro ejemplo, a lo de Babsuela, esa magnífica mezquita y un hospital también, con las piedras bicromáticas realmente de gran belleza, con estalactitas, una preciosa arquitectura con domos. Todos datan de la época de los mamelucos, y los emires también construyeron grandes mausoleos fuera de la ciudad, lo que se llaman las necrópolis, es decir, las grandes necrópolis del este y del sur, con el mausoleo de Imam Shafi, construido en la época ayubí. Son grandes mausoleos que atrajeron a la población, y se llama la ciudad de los muertos también por eso. Los mamelucos tuvieron los mismos problemas que en Europa, en concreto las epidemias de peste, la peste negra, y luego partes enteras de la ciudad del Cairo fueron abandonadas. Aquí se ve un mapa, posiblemente el más antiguo y más bello, realizado por un espía italiano, si no me equivoco, y en este mapa se ve una zona totalmente abandonada, en ruinas, y estas zonas de la época mameluca, a causa de las epidemias de peste, como digo, hicieron abandonar una parte del Cairo, y estos barrios del este fueron ocupados informalmente por poblaciones pobres o reutilizados como cementerio dentro de la ciudad. Y se ve la tumba de Sultan al-Hansum, es decir, es un sultán, la tumba de un sultán. Hay documentos, está Makrezi, Ibn Yas, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Makrezi, que describe de forma magnífica estas epidemias de peste, y todavía no había sido demostrado por la arqueología esas epidemias de peste. Pero cuando hicimos excavaciones en el Parking Darasa, encontramos más de 80 esqueletos de la época mameluca, un cementerio informal
bueno, a causa de sepulturas múltiples de personas enterradas según el rito musulmán, apoyados de lado, en el lado derecho, mirando a la Meca, enterrados en la misma fosa. Y en estas sepulturas encontramos restos de nafatún, de nafta, de una especie de petróleo, de aceite que probablemente servía para quemar o para recubrir los cadáveres. Y por lo tanto hay elementos extremadamente interesantes, porque es la primera vez, no solo en Egipto, sino en Oriente Próximo, hay restos arqueológicos de un cementerio mameluco de muertos por la peste. Con la conquista otomana, el Cairo se convierte en una ciudad de provincias. Es un poco triste, por supuesto, pero en la época otomana muchos monumentos fueron construidos. Y esto para decirles que Cairo y Egipto hizo parte de un imperio mucho más amplio en torno a la cuenca mediterránea. Los jefes militares de Sbac y de Janissaire hicieron construir monumentos para demostrar su poder en las ciudadelas. Aquí Abdelrahman Haduna hizo construir un Sabil Kutab, construidos desde la época mameluca, pero luego continúa en la época otomana. Es una fuente pública, dominada por una pequeña madrasa, escuela coránica. Entonces se ve aquí, son construcciones pías para demostrar el apego con el pueblo y con la religión de estos líderes, de estos jefes otomanos, con un estilo de mármol, talla en mármol y sobre todo un estilo íznik, posiblemente realizado en Damasco, y son cosas que conocemos muy bien, se ven en Estambul, en Turquía. Es ese estilo característico de la época otomana. También en la época otomana aparece una nueva especie de burguesía con notables que provienen de la vieja dinastía mameluca. Es decir, que los otomanos conquistaron Egipto, pero los mamelucos se quedaron. Y estas personas, se convirtieron en personajes notables, en jefes religiosos, en mercaderes, y se construyeron bellas casas en el Cairo. Es difícil diferenciarlas del estilo, digamos que es un estilo mameluco otomano, es decir, son grandes casas en restauración normalmente, por desgracia. La verdad es que tiene también encanto ver edificios que están en ruinas. Aquí en Dar al-Ahmar, aquí se ven 3 casas otomanas muy bien restauradas, al lado de Al-Hakim, en Beit Suemi, 3 casas del siglo XIV al XIX, con esos patios de recepción, el trabajo también de la madera para las ventanas y los magníficos mosaicos hechos de escayola y con cristal de colores que se encuentra todavía en Yemen hoy en día. Aquí este mismo tipo de decoración una vez más, y se ve toda la finura de la arquitectura de los palacios otomanos con una arquitectura y un mobiliario integrado en el espacio arquitectónico, con los armarios de madera tallada y estos nichos de mármol y de escayola. Pero, catástrofe, los franceses llegan a finales del 18. Llegó Napoleón, que no se quedó mucho, dejó a sus subalternos a los mandos de Egipto. Pequeña aventura oriental de Napoleón, pero que tiene una gran importancia a nivel histórico, porque Napoleón combatió a los mamelucos de Egipto contra los otomanos, contra los ingleses, y son los primeros mapas del Cairo los que aparecen, los que son elaborados, extremadamente interesantes, porque dan un testimonio muy preciso de las calles medievales y modernas, y es el comienzo de una auténtica documentación científica de Egipto, del Egipto islámico y faraónico también, por supuesto. Napoleón también influyó
enormemente en alguien del bando contrario, en el ejército otomano, este oficial albanés, Mohamed Ali, que tomó el poder a principios del 19 en Egipto. Tomar el poder y ser casi autónomo respecto, semiautónomo, respecto del Cuerno de Oro, respecto de Estambul. Y Mohamed Ali, a pesar de haber combatido a los franceses, tenía una cierta veneración por Francia. Y de hecho la mayor parte de sus arquitectos eran italianos y franceses. E introdujo muchas reformas en Egipto. Código civil, por ejemplo, a nivel jurídico o incluso a nivel arquitectónico. Lo que es interesante también es que fue Mohamed Ali quien puso fin a los mamelucos, puesto que al principio de su reinado, para no tener problemas políticos, los invita a una comida. Menos mal que no me invitaron a mí a este tipo de comida. Invitó a los mamelucos a la ciudadela para comer, pero nunca saldrán de allí porque fueron todos asesinados. Reina en Egipto con su nueva dinastía, se hace construir una bella mezquita funeraria en el centro de la vieja ciudadela Ayubí, de estilo totalmente otomano. Pero bueno, él vivía en los palacios fuera de la ciudadela, que ya no le parecía atractiva, y se hace construir palacios en lugares mucho más agradables como Alejandría, como Shudra. Se ve aquí con arquitectos probablemente italianos. Es la introducción de una arquitectura europea en Egipto. Y esto proseguirá por el Pasha Ismael, su nieto, Ismael Khedive, que marca también el comienzo de las ambiciones coloniales. Bueno, empezaron en la época napoleónica, pero desde luego empieza la construcción del Canal de Suez, de nuevos barrios y de de nuevos cruces de caminos, de nuevas carreteras también para el Cairo. De hecho, tenía mucho contacto con Francia y el Pachá, y entonces copió la arquitectura parisina tanto en los edificios como en los bulevares tipo Haussmann construidos en el Cairo, lo que será un gran problema para los arqueólogos porque destruirá enormemente muchos monumentos. De ahí el interés del mapa de la descripción de Egipto napoleónico, porque presenta un Cairo medieval y moderno hoy desaparecido. Más tarde, los europeos, a final del 19, principios del 20, construirán nuevas ciudades más o menos ideales fuera del Cairo, porque Cairo ya era demasiado pequeño y estrecho, y construyeron ciudades como Heliópolis, la ciudad del sol, con un estilo que se calificaría a finales del 19, principio del 20 del neomameluco, inspirándose de los locales, y era para esta ciudad, para los expatriados y los ricos egipcios de la época, una ciudad bastante ideal, construida en pleno desierto. Y esta tradición de las nuevas ciudades construidas para las clases acomodadas prosiguió con Heliópolis, con Nasser City hoy, en el lado oeste del Nilo, se desarrollará hasta las pirámides. Hoy el Cairo es una inmensa megalópolis. Se construirá también Garden City. Por lo tanto, el Cairo se extendió más allá de los límites de la muralla de Saladino. Y hoy en día tenemos una ciudad tentacular que se extiende cada vez más con nuevos barrios como Shoruk, con Misr al-Gerida, Atamia, Mahdi, sitios con golf para una clase acomodada egipcia, y también mea culpa para los expatriados. Y el Cairo actual se ampliará también, puesto que habrán oído que Al-Sisi tiene intención de construir un Cairo todavía mayor entre el Cairo y el Canal de Suez. Por lo tanto, territorios en pleno desierto que va a plantear enormes problemas de agua, claro. Construir en pleno desierto, muy bien.
pero con todos los diques construidos en el Nilo, desde Etiopía a Sudán pasando por Egipto, en algunos años habrá un gran problema de agua. Para volver un poco y terminar nuestra presentación maratoniana, es mucha información de golpe. Para terminar esta historia, ¿por qué tenemos tan poca información arqueológica sobre el Cairo islámico? El Cairo islámico, el fatimí. Hay diferentes denominaciones. El Cairo islámico es el Cairo fatimí y el Cairo tuluní, es decir, al de Al-Hakim hasta Ibn Tulum. Es lo que se llama el Cairo islámico. Y lo que se llama el antiguo Cairo o el copto es Fustat, en el sur. ¿Por qué teníamos información únicamente arqueológica sobre Fustat y el sur de Fustat, es decir, la llanura de Istabalta? Porque a partir de la época mameluca, Fustat queda desierta. Son las otras zonas del norte las que se urbanizarán. Por lo tanto, viendo este mapa de 1930, se ve que es una gran zona de escorias. Eran ruinas arqueológicas, no hubo construcciones hasta 1930. Es un mapa un poco diferente, lo que muestra la parte histórica de la investigación arqueológica, que está muchas veces ligada a espacios vacíos. Y entonces las primeras excavaciones, a finales del 19 y principios del 20, con Albert Gabriel, Ali Bagabat, en los años 60-70, Scanlon y Kubiak, luego Kawatoko, en los años 80-90 en la llanura de Istelblantar, Gaigo, Ogolón Gaigo. Eran zonas vacías. Y entonces, también hay otras zonas vacías en las colinas de Darrasa. Y las colinas norte, estas zonas estaban vacías entre la ciudad de los muertos y el Cairo islámico. Esta zona atrajo a Karim Aga Khan, que quería crear un proyecto de parque panorámico. Para los que conozcan el Cairo está un poquito contaminado y un poco gris, y se trataba de dar a las personas, al pueblo, nuevos espacios verdes. Estas grandes colinas de 40 metros de alto fueron trabajadas desde el siglo XX y se creó el Parque Al-Azhar. Y con el Parque Al-Azhar, construyéndolo, que se convirtió en un gran éxito popular, es un parque que no es caro, eso lo voy a vender aquí, el precio de entrada no es caro y no son las clases acomodadas, realmente es toda la población puede ir al Parque Al-Azhar. Es realmente un gran éxito. Y haciendo este parque, se descubrió Muralla Ayubí, y en ese momento empezaron los trabajos en el 98. En 1998, en el 99, Karim Aga Khan y el director de la época, que era Stefano Bianca, reemplazado más tarde por un compatriota, Luis Monreal, uno de sus compatriotas, por Luis Monreal. Por lo tanto, le pidieron a mi directora de tesis, alguien que estuviese dispuesto a excavar en la porquería del Cairo, y ahí me encontré yo trabajando hace 16-17 años en el Parque Al-Azhar, en la muralla, y luego más tarde en este emplazamiento intramuros. Aquí se ve el final de las excavaciones en el triángulo arqueológico, el parking de Rasa, con la muralla de Saladino, el recinto de Saladino, la parte de los fatimíes, encontramos un cementerio mameluco, muchas cosas que nos dieron mucha información de la historia del Cairo y que no estaba documentado para nada arqueológicamente. Por desgracia solo tengo una hora, no puedo hablar de los objetos, hemos encontrado muchísimos objetos, tal vez es una ocasión para volverme a invitar a hablar de los objetos, ahí lo dejo. Esto para decir que la arqueología puede aportar muchas cosas, ser un complemento de la historia, pero también a veces contradecir ideas preconcebidas, como el tamaño del Cairo en la época fatimí, pero también interpretaciones ligadas únicamente a fuentes históricas.
Bien, pues aprovecho la ocasión para dar las gracias a los diferentes socios con los que he trabajado, como el señor Vilena, y muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por su atención.